Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo está Jorge? Buonasera per tutti, i giovani fascisti non siamo comunisti. A la pelota. También está con nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo andás, Guille? Muy bien, todo bien. Veo que a vos no te agarró no te mimetizaste todavía. No. Y por supuesto, nuestro hombre de mar, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, buenas tardes. Sono pronto qui Oh, per Estamos il rodeados mare, de per il mare, per la guerra, per il duce. Estamos Estamos rodeados de rodeados. fascistas. Exactamente. Bueno, señores, antes de meternos en tema, antes de contar esto, les voy a decir que vamos a hacer un segundo de silencio para que dejen su comentario, su like, se suscriban y recomienden estas historias bélicas. 1, 2, 3, ya. Maravilloso. Bueno, estamos con Marcelo porque vamos a contar algo, una de las cosas más raras de la historia de la guerra, de la historia de la guerra reciente. Guille, ¿querés ponernos en tema, hablando, no como nuestros compañeros, hablando en castillo, como corresponde? No, sí. Espero que estos fascistas no marchen sobre Roma. Pero más allá de esto. Viste cómo es la historia que se repite, va y viene. Nosotros estamos la historia. Aparte, para el movimiento nacional, el fascismo es casi, qué sé yo. En fin, pero vamos a esto. La Armada italiana pasó, me parece, en la Segunda Guerra Mundial por la situación que le sucedió a la Armada alemana, ¿no? Tuvieron una flota de superficie de primer nivel, me refiero a la Armada italiana o la Regia Marina, ahí en el Mediterráneo, pero no fue capaz de disputar el control del Mediterráneo a la Armada de la Armada Real, ¿no es cierto? Entonces, pivotearon, así como los alemanes pivotearon sobre sus submarinos, la Armada Real pivoteó sobre otras cosas, un poco sobre sus submarinos, pero lo que nos vamos a centrar es en armas especiales como los torpedos humanos, las lanchas torpederas, y en eso generaron una fuerza militar que sorprendió al mundo, empezando por la Armada Real. Para empezar por algo. Bueno, Jorge, todo tuyo. A ver, la Armada italiana, y Marcelo lo sabe mucho mejor que yo, técnicamente era muy buena. Los buques que construyeron y desarrollaron eran muy, muy buenos, y uno los ve por la cantidad de daño que absorben durante la guerra y siguen operando. Es decir, la calidad técnica era muy buena. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen, empecemos por la decisión política de entrar en la guerra, es decir, Mussolini entra en la guerra. ¿Cuál es el problema que tiene la dirigencia? Claro, ¿por qué? Porque Mussolini, como buen fascista y declarado por él, no tenía doctrina, sino que tenía oportunidades y creyó que la guerra era una oportunidad. No la supo calcular, no vio el riesgo y demás, mete a Italia en la guerra e Italia te hago una pausa para recomendarle al señor Juan Domingo Biden que escuche lo que estamos diciendo. A ver si la Que tiene. escuche estas palabras. Sí. Tiene que subir el audífono que tiene, porque me parece que ni le funciona. Sí. Y comprarse lente nuevo porque saluda fantasmas ahora. Bueno. Volvamos a Italia. ¿Cuál es el problema? Y hay un riesgo ahí evidente que no calcula y que es el mismo riesgo que enfrenta Alemania ni bien empieza la guerra. Le faltan combustibles. No tiene petróleo para mover la armada. Así que la armada, como tal, y en fuerza, no puede hacer grandes operaciones porque no tiene el petróleo suficiente. Entonces, muy hábilmente, como señalaba recién Guillermo, se vuelcan a unidades menores, muy preparadas, muy capacitadas y con tripulaciones brillantes, y con eso le hacen la guerra a la Armada Británica. Digamos, como señaló recién Karina, una decisión política equivocada es muy buenamente emparchada por los operadores del sistema naval. Y eso es lo más admirable que tienen los italianos. Lo que han hecho, y que después Marcelo va a contar,
es brillante, sorprendente todavía Sí. hoy. Y lo que habla bien del material humano de la Armada italiana, Sí, ¿no? sí. Porque no solamente la conducción vio esa oportunidad, sino que tenían personal capacitado para hacer un tipo de guerra que salía de lo convencional y esperable por una armada regular. Tal Sí, cual. sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? ¿Marce o Jorge? Eh, yo le diría que, bueno, en la imagen 2, en la página ¿Cómo 2, no? Ahí estamos. tenemos el teatro de operaciones, el Mediterráneo. Toda esa área, sí, ese es el área de disputa entre la Regia Marina y la Royal Navy británica. Ese es el gran campo de juego. Que Y ahí hay es que sumarle, ¿no? admirable. Que hay que sumarle, ¿no es cierto?, que los amigos de la Armada Real tenían las dos entradas más importantes controladas. Una era a ese mar que es inmenso, porque uno ve el mapa y cree que es chico. Ahí ha navegado nuestro amigo Marcelo, ¿no? Lo Pero, conoce a nado, lo conoce. claro, es casi nuestro Pérez Reverte, pero Es si vos mucho más controlás porque aparte es Gibraltar, más lindo, perdóname que te diga. si controlás Gibraltar, controlás Suez, y además tenés buenas relaciones con los chicos turcos en el tema de los Dardanelos, estás liquidado. Sí. ¿O me equivoco, Marcelo? No, no, lo que decís es totalmente cierto. Vamos a poner un poquito en contexto. Italia entra en la guerra casi 10 meses después que empieza. Italia entra en la guerra en junio de 1940 Sí. y la guerra la declara inicialmente contra Francia y contra Gran Bretaña. Enseguida, prácticamente Francia desaparece de la guerra. Ustedes se acuerdan que la Marina francesa, muy importante, estaba en el puerto de Toulon, en el Mediterráneo, que hubiese sido el enemigo natural de la Regia Marina, pero desaparece, después es destruida, se acuerdan, en Dakar y en el norte de Marruecos, ¿no? Por los ingleses, en una traición que los franceses la toman como una traición. Qué Pero bárbaro. acá viendo el mapa Tocaste un que tema tenemos Siempre en los Estamos rodeados de ingleses. fascistas, viejo. Siempre Tocaste los un tema ingleses. sensible. Tocaste De la Vichy. grieta de Todos son de historia Vichy bélica. acá, che, qué impresionante. Bueno, acá vemos en el mapa que tenemos en pantalla, está claramente cuáles fueron las misiones iniciales de la Marina italiana, la Regia Marina, que también significa Marina Real, como Royal Navy, ¿no? Prácticamente era una marina que se dedicó principalmente, su objetivo inicial, a proteger los convoyes en el sentido norte-sur que iban de Italia a Libia para las operaciones terrestres del eje en el norte de África y tratar de destruir o de interrumpir el tráfico este-oeste entre Gibraltar y las fuerzas británicas en Egipto. O sea, se cruzaban los dos intereses, norte-sur, Italia abasteciendo a Libia y este-oeste, el de los británicos abasteciendo a Egipto, con la isla de Malta en el medio, que era un punto muy importante y que a mí siempre me llamó la atención por qué Hitler no trató de tomarla, que hubiese podido. Cuando empieza la guerra, año 39, la Marina italiana era la cuarta flota del mundo. Tal cual. Y ahí, paradójicamente, era la marina que mayor número de submarinos tenía. Sí. La Segunda Guerra Mundial empieza con Italia con 120 submarinos y Alemania con 60. Sí, Marcelo, pero como Alemania no vio el tema de los portaaviones, ¿eh? Exactamente, a eso voy. Alemania estaba en realidad mucho más atrapada en el norte, con pocas salidas marítimas, por eso después la invasión de Francia es fundamental para sus operaciones submarinas, ¿no es cierto?, desde el Golfo de Vizcaya.
pero los italianos van a sufrir durante toda la guerra la falta de coordinación entre su armada y la Fuerza Aérea, tanto italiana, la Regia Aeronautica, como la Luftwaffe, que operaba desde Italia. Así que vamos a ver ahora después en las batallas la falta de apoyo aéreo con que se enfrentaron. Y después es cierto, desarrollaron sobre todo los medios humanos de nivel medio, ¿no? Porque los almirantes todavía tenían una tradición muy Primera Guerra Mundial, muy dentro de los esquemas tácticos del libro, digamos. Que buscar una Jutlandia, digamos. Claro, tenía muy buenos buques los italianos. Claro. Carecían de radar, lo cual estaban totalmente disminuidos en las batallas nocturnas, ya lo vamos a ver. Igual que los alemanes. Pero tenían una flota mejor que la flota británica en el Mediterráneo. Sí. Pero bueno, tuvieron que desarrollar acciones muy agresivas con medios inferiores y totalmente fuera del esquema normal. Como vos dijiste hoy, el tema de las lanchas torpederas, el de los incursores, ahora lo vamos a ir viendo, fue realmente un desarrollo impresionante de la Marina italiana durante la guerra. Bueno, avancemos, entonces sigue Jorge, creo. De los encuentros formales, el primero y el más importante, no el primero en tiempo, ¿no? Sino el más importante, es lo que va a desencadenar la que se llama la batalla de Cabo Matapán, donde se enfrentan los buques de superficie importantes, ingleses e italianos. Y aquí lo que va a pasar es, bueno, hay una superioridad, la superioridad inglesa está en el número de acorazados, por supuesto, y en tener un portaaviones. Esto es lo que hace que la flota italiana no pueda resistir el embate inglés. No hay manera. Aunque tiene una muy buena combinación de un acorazado importante, el Vittorio Veneto, un acorazado nuevo. ¿Querés que pase? ¿Querés que pase? Sí, la página siguiente. Un acorazado votado en 1940, junto con el gemelo que es el Littorio. Y se va a encontrar de frente con 3 acorazados británicos, todos de la misma clase, la clase Queen Elizabeth, que son de la Primera Guerra Mundial, pero se los conocía como acorazados veloces. Eran los más modernos construidos en la Primera Guerra Mundial. Pero hecho, no eran Dreadnought, ¿no? No eran sí, Dreadnought. Sí, ya eran nuevos. ¿Sí? No, pero Dreadnought, me refiero a que tenían toda la artillería del mismo calibre, toda esa onda que trajo el amigo Fisher. Sí. En el desarrollo naval británico, para poner un tope, la Primera Guerra Mundial, la clase Queen Elizabeth, junto con la clase Revenge, eran los acorazados más modernos de la época, en competencia con los Koenig alemanes. Pero digamos tenían 20 y pico de años comparado con los... Claro, pero el War Speed tiene una particularidad. Tiene una hoja de servicio que dura más de 30 años como acorazado. Es impresionante la vida de ese barco. Y son barcos muy poderosos. Los Littorio, el Vittorio Veneto en este caso, también es un barco de altísima calidad y muchísimo más moderno. Y la diferencia es la resistencia que tiene la tecnología italiana frente a la tecnología inglesa. No porque la tecnología inglesa sea mala, sino porque la italiana es mucho más moderna. Pero, como ustedes decían recién, no tiene radares. Entonces, no puede controlar al enemigo, no puede vigilar al enemigo. Y eso hace que haya una gran carrera al sur de Creta,
entre los acorazados británicos y los buques italianos, y con algunos encuentros en el medio. Y acá lo que yo decía, los impactos en el Vittorio Veneto, que son principalmente aéreos, lo afectan, le disminuyen la velocidad, tiene una velocidad máxima de 30 nudos, termina navegando unos 15, pero sigue funcionando y va a funcionar hasta el final de la guerra. La verdad que técnicamente son maravillosos. Y hay Qué un gran bárbaro. despliegue de destructores, de cruceros y destructores italianos acá. Pero la concentración de fuego británica y sobre todo la participación del portaaviones formidable determina toda la batalla. Claro. Cuyo final va a ser en el Cabo Matapan una batalla nocturna, donde los que van a cobrar como Cabo, para quienes no están bandeja mirando, el Cabo Matapán, digamos, al sur de Grecia, entre Grecia al sur de Grecia, y Creta. digamos al sur de la vieja Esparta. Sí, está. no es en las Filipinas, porque por ahí el nombre, viste, lleva, pero es acá, en el Mediterráneo. Claro, sí, claro, y el dominio del radar, tal vez el mejor manejo de superficie que tenían los británicos, y vuelvo a lo mismo, acá cuando hablamos de mejor, estamos hablando de entre dos mejores, de entre dos muy buenos. Le dio la superioridad. ¿Y qué sucede? El daño que provoca esta victoria, desde el daño material, que como dijimos, se pudo recuperar, pero el daño también a la moral italiana hace que prácticamente ya no haya durante la guerra nuevos encuentros de superficie italianos y británicos. Y a esto hay que sumarle lo que yo decía al principio, la falta de petróleo suficiente para grandes operaciones. Lo que, en síntesis, lo que estás diciendo es que esto te lleva a un replanteo de qué miércoles podía hacer la Armada italiana en esta guerra. Exactamente. Y esta es una de las causas, no es la única obviamente, una de las causas que impulsa la gran cantidad de desarrollo de buques menores o de categoría de asalto o de operaciones especiales que empiezan a impulsar los italianos. Uno de los impulsores, yo no recuerdo bien el nombre, pero creo que era Borghese, era un ferviente fascista. Era un ferviente fascista. Así que tenía el gran apoyo del duce para poder desarrollar, y es uno de los que va a desarrollar la famosa flotilla 10, que es la gran flotilla de operaciones especiales italiana, que después me imagino Marcelo lo va a desarrollar mejor. Y acá en la página siguiente, en esta batalla se enfrentaron estos dos monstruos. Para quienes no nos escuchan, estamos viendo dos naves que no sé, las van a describir ustedes, el Veneto y el Warspite. Sí, el Warspite, los dos tienen cañones de 381 milímetros. Los dos están muy blindados, con distinto diseño, pero muy blindados. El Warspite tiene 8 cañones, el Vittorio Veneto tiene 9. Son dos monstruos de guerra. Sí. Son dos monstruos. La diferencia acá va a ser del lado italiano la tecnología de buque nuevo, estrictamente en diseño naval y protección, y para los ingleses la tecnología superior de electrónica de radares, de empleo de portaaviones, de aviones y demás. Ese va a ser el gran encuentro. Pero son dos buques admirables. Y el Warspite además iba acompañado de dos que eran hermanos de clase. Así que la superioridad en fuego inglesa era notable. Venían en banda. Sí, sí. Claro. ¿A qué se debe, Marce, el tema de la carencia de radares? Bueno, se debe a un tema de desarrollo tecnológico. Los primeros que empiezan a operar con radares son los británicos. Radares terrestres, después logran ponerlos en tamaño accesible como para ponerlos a bordo de un buque. Eran radares que prácticamente uno en forma manual iba
moviendo el azimut a donde se quería detectar y daba un pico de una señal de distancia. Los alemanes también estaban empezando con un desarrollo primitivo, pero se ve que los italianos no lo habían tomado en cuenta el tema todavía. Si bien Pero lo sumemos tenían desde un punto de vista. que los japoneses tampoco, ¿no? Y tenían una flor de armada. Bueno, acá qué pasa, como dijo Jorge en el Cabo Matapán, los italianos tenían esta fuerza comandada por el almirante Angelo Iachino, que se lo acusó también de ser imprudente en la batalla, a posteriori, como pasa siempre, ¿no? Que él iba a bordo del acorazado Vittorio Veneto. Los ingleses tenían 3 acorazados, los ingleses tenían 8 cruceros de batalla, tenían el Vittorio Veneto y 8 cruceros de batalla veloces, que si bien tenían menos capacidad de protección, de coraza, eran muy eficientes y también tenían artillería de gran calibre y 13 destructores. Los ingleses, claro, los atacan primero con la visión naval desde el Formidable y sobre todo le generan daño, pero no vital, al Vittorio Veneto, pero el buque que peor la pasa es el crucero Pola, que queda parado en el mar, queda sin propulsión, porque se queda sin hélices, por torpedos lanzados desde los aviones ingleses. Como el Bismarck, Ahí casi más o menos. Claro, él pide el apoyo Le quedó de un la gomón para Luftwaffe. ir con un remo, no se movía. No, claro, él pide el apoyo de la Luftwaffe y no le dan pelota. Entonces, se retira hacia el puerto de Taranto con toda la flota, pero ordena que sea remolcado el crucero Pola. Y en vez de mandar 2 destructores a remolcarlo, manda una fuerza de 3 cruceros y 5 destructores para darle apoyo. Ahora, se viene la noche, y cuando viene la noche, la fuerza británica se viene acercando. Tal es así que los británicos se acercan a 3.500 yardas de los italianos. A tiro a quemarropa, los atacan sin que los italianos se dieran cuenta. Era noche sin luna y no los podían ver, no los vieron llegar. Y en 5 minutos dura la batalla, donde hunden 2 cruceros italianos. Al Pola le generan un daño terrible, hunden algunos destructores y algunos destructores italianos lo único que pueden hacer es tirar unos torpedos a la luz, digamos, a la explosión. De donde vienen las balas. Exacto, tirar unos torpedos y ahí pudieron hundir lo mismo que un submarino italiano que estaba en la zona. El submarino creo que era Alhambra, también a la luz le tira a donde venía el fuego y hunde el crucero británico Bonaventure. Cuando empieza el amanecer, el almirante Cunningham, que nuestro viejo amigo Cunningham, el que fue el gran comandante británico en la guerra. En el Mediterráneo. Pibe del Mediterráneo. Claro. Se pone a recoger sobrevivientes. Cuando aparece la Luftwaffe, se va, pero en un acto de, digamos, de honor militar, en una frecuencia de uso civil de escucha mundial, pone la posición de latitud y longitud donde estaban los marinos italianos náufragos para que fueran rescatados. Diciendo además que no va a atacar a los buques que vayan a rescatarlos. Los italianos mandan un buque de socorro y rescatan a muchos de los náufragos. Por eso no se pierden tantos hombres, ¿no? Si bien se pierden en la batalla, como 2.000 hombres, porque todas esas batallas navales son muy
costosas en tema humano, porque con un buque de estos explota, se lleva casi toda la tripulación, ¿no? Claro. No Pero hay bueno, retaguardia en una batalla naval, ese es el tema. no, no hay retaguardia, además exactamente, está tan expuesto el almirante como el último marinero. Sí. Así que, bueno, eso, como dijo Jorge, prácticamente hizo desaparecer las acciones futuras de la flota de superficie de la Marina italiana. Bien, entonces Jorge, decime si querés que avance. Sí, si avanzamos en la siguiente, vamos a empezar a ver el equipo. Ven que está. Eh, Ahí estamos. Ahí está. Eso. Empiezan a aparecer, a descollar las unidades más livianas de la flota italiana. Y hay Para un gran quienes, perdón, desarrollo. Jorge, para quienes no están viendo, pasamos de perdón. terribles barcos que son una monstruosidad a unos A la anchita. a una lancha, te juro, por Dios. Patachos le dicen acá, ¿no? Por Claro, favor. sí. Esta las usan en el Paraná para pescar mojarrita. No, Claro. nosotros siempre a remo y contramayo. Ok. Estos buques, porque para los que están viendo son bastante diferentes uno de otro, todas para la categoría italiana se llamaban lanchas. En realidad la categoría de lanchas era lancha de turismo, las llamaban así. Y después lo que correspondiera a la categoría especial de cada buque. Hay lanchas más pesadas, como las que se ven arriba a la izquierda y abajo a la derecha, y lanchas más livianas, como las que se ven en los otros dos cuadrantes. Todas, como decíamos recién, muy bien tripuladas, muy bien dirigidas. Estas lanchas se usan para hostigar a buques de superficie, para perseguir submarinos, porque las dos lanchas más grandes que se ven acá tienen, además de torpedos, cargas de profundidad. Así que son casi multiuso. De hecho, la flotilla, la famosa flotilla 10, que era la flotilla más significaba motoscafo antisumergibili. Y eso era un nombre que se podía colocar a casi cualquier lancha italiana. Sí. Estaban en condiciones de atacar buques de superficie, pero tenían equipo antisubmarino. Es un gran desarrollo lo que hacen los italianos. Y acá podemos Jorge, ¿no es cierto? Que dos cositas técnicas, Marcelo podrá decir, y vos también, ¿no? Que tenían baja firma radar, o sea, que para que los pueda detectar un radar es más complicado. Y segundo, una apuesta a la velocidad, ¿no? Porque esto se mueve mucho más rápido que los buques pesados que tenían cualquiera de los contendientes, ¿no? No, claro. Tenían estas lanchas más gran velocidad, gran maniobrabilidad, porque, digamos, la maniobrabilidad la utilizaban para para cambiar rápidamente de rumbo y velocidad para evitar el ataque con armas pesadas, ¿no es cierto? Claro, porque eso te iba a decir, está bien, es como un mosquito esto. Son más veloces. Dos tipos de lancha, más el motoscafo antisomergibile y la otra más, que era el motoscafo armato silurante. Motoscafo era, armado a siluro, que es el torpedo siluro. Silurante es torpedera, ¿no? Que inclusive estuvieron, una parte de esta 10ª flotilla fue mandada al Mar Negro para atacar buques soviéticos. Y también son blancos complicados para la aviación embarcada británica. Claro, sí. Además, digamos... ¿Pero por qué son blancos complicados, Guille? Porque son más chicos y mucho más rápidos. Claro, eso les iba a decir. Entiendo lo de la huella radar y la velocidad, entiendo. Ahora, no tienen ninguna protección, viendo como veíamos acorazados. Esto le tirás con cualquier cosa, se pelota. Tenés que pegarle. Por eso digo, es como un mosquito. Y sí, ahí sí. Y una nube de mosquitos pica a algunos. Sí, jode. Algunos llega. No, pero además lo que hacían era generaban
cuando vos te enfrentás a una lancha de este tipo, vos tenés que pensar que el torpedo es un proyectil que navega por el agua con una corrida recta, ¿no es cierto? Cuando vos te enfrentás a un ataque de torpedos, lo que te obliga es a cambiar de rumbo rápidamente para evitar ser impactado por los torpedos. Entonces, cuando vos atacás un convoy, lo que haces es como patear un hormiguero, cada uno empiezan a moverse, a dispersarse para tratar de salvarse del torpedo que estaba llegando. Claro. Que además eran todos, en esa época eran torpedos con motores a explosión, por eso dejaban la estela de los torpedos, que son, la estela es la burbuja del caño de escape del torpedo, ¿cierto? Sí, convengamos también, porque viste que en Argentina todo lo que tiene que ver con la guerra, el sistema de educación principal es Hollywood, ¿no? Entonces, Sí. cuando vos ves Hollywood, cuando tiran un torpedo, ves que, qué sé yo, de cada 2 torpedos, 1 pega. Y la tasa de efectividad No, muy baja. era mucho menor. Mucho menor. Bueno, sí, bueno, Mucho los menor. submarinos por eso se acercaban a 500, 300 metros para tirar. Claro. Claro, claro. No es que... Pero bueno, ya lo vimos con los japoneses que tenían esos torpedos de largo alcance que eran geniales, pero Sí. las lanchas estas más fueron muy efectivas. Y bueno, seguí, Jorge, que después cómo evolucionó la 10ª flotilla, ¿no? Sí, del equipamiento, porque hay tanto equipamiento italiano que es difícil guiarse. Y una pequeña cosa, vos decías recién, Karina, que son como mosquitos. No hay que olvidarse lo que decía Homero de Aquiles. Decía que Aquiles era valiente como una mosca. Así que estos bichitos son muy peligrosos, muy peligrosos. En la página siguiente tenemos algunos submarinos. Che, aclará que no era Homero Simpson, ¿no? Porque No, algunos porque a oyentes veces sí. nuestros del Movimiento Sí. Nacional no pescan, ¿eh? Sí, pero gran No. pensador, Homero. Sí, Homero, digo, Simpson. Sí, sí. Predijo toda la realidad mundial, así que. mundial, exactamente. En la página siguiente, Acá, espera, para quienes no nos están, no nos están viendo, nos escuchan, sí, estos son los submarinos. estamos viendo submarinos. Y ahora pasamos al siguiente. No, quedémonos un segundo con los submarinos. Listo. Estos submarinos, de los 1000, la verdad que la variedad es impresionante. Yo rescaté estos 3 porque el Finzi y el Arquímedes tienen un diseño Parecen ballenitas. superior. Claro, pero tienen una elegancia de diseño al que los alemanes llegan más avanzada a la guerra. Sí. Estos son submarinos de los años 30. Son de gran desarrollo. El desarrollo naval italiano es asombroso en arquitectura e ingeniería naval. Parecen dibujos de Da Vinci, ¿no? Sí, Sí, una elegancia. Sobre todo el de abajo a la derecha. Y el de abajo es un mini submarino. Claro. Fíjense que hasta los torpedos cargan nada más que 2 por afuera del submarino. Por afuera, sí. Es decir, tira esos 2 y acabó. Porque le rompía el diseño, le molestó al que lo hizo. Claro, y yo la verdad puse el dibujo del submarino para verlo bien, pero al lado la foto de una flotilla, porque cuando uno mira el dibujo le parece un juguete, Sí. o le parece una fantasía. Y sin embargo, Son estos realmente aparatos pequeños. Estamos funcionaban. viendo una imagen, una foto. Jorge ha elegido 3 imágenes de submarinos que no, parecen dibujos, o no sé si son fotos o dibujos o esquemas muy viejos. Y después hay una foto de uno de ellos real. Y, y hay gente, con lo cual te permite, digamos, entender la relación de tamaño. Son realmente una cosita pequeña. Son chiquitos. Sí, O sí. sea, realmente, es muy impresionante, es una Y cosita. armado solamente el mini submarino con torpedos. Acá no había cañón, nada. O sea que había que aproximarse y meter el torpedo, ¿no? Claro, Exactamente. casi un Sí, delivery. lo que tenían los italianos como contrapartida, la gran cantidad de diseños distintos que tuvieron. De los submarinos, digamos, de clase oceánica, tenían como 15 clases distintas. Después tenían 5 clases de más costeros. Después tenían 3 clases de submarinos minadores.
pero bueno, como ¿Qué dijimos son cuando minadores, empezamos, ¿no? Para poner minas, sin que Ponen minas, no sacan minas, ponen minas. ponen minas en forma, es una de las operaciones secundarias de todos los submarinos aún día de hoy, el minado ofensivo. Vos tenés dos formas de minado, defensivo, cuando vos pones minas vos para proteger un puerto, y el minado ofensivo cuando vos le pones minas al enemigo en una ruta marítima o a la entrada de un puerto sin que él se dé cuenta para que sea... para dañar el tráfico, ¿no es cierto? Con explosiones de tipo ofensivo. Entonces los submarinos, una forma de hacerlo en forma subrepticia. Pero ahí te Ahora, consulto, cuando pasa el ofensivo, ¿cómo la pones la mina y cómo detona? la mina se larga desde el tubo lanzatorpedos. Es una mina, digamos, hay varios tipos de minas. Digamos, la típica mina que nosotros vemos, la bollita con las puntas, Boya, esas. sí. Bueno, esa es una mina, se llama mina de Orín, que es una pelota que flota, que adentro tiene la carga explosiva y que explota cuando es tocado una de esas manijitas que salen. Yo lo digo para que la gente Sí, se imagine. Esa tiene un cable hasta el fondo que se llama Orín, que el cable con un muerto que es el que la sostiene, el ancla. ¿Correcto? sí. Ahora, después se desarrollaron, eso fueron las minas de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial, hago un pequeño paréntesis acá, habían inventado unos submarinos minadores muy eficientes que llevaban 8 minas y que abrían unas compuertas y la mina caía y después se disparaba el orinque y salían a flotar a la profundidad que uno quiere, digamos, a 1 metro, 2 metros, 3 abajo de la superficie, para que no se vea, entonces, y sea colisionada por un buque, ¿no es cierto? Ahora, ya en la Segunda Guerra Mundial empezaron a aparecer minas que, por ejemplo, actuaban con el magnetismo de los buques. La mina se deposita en el fondo, que está regulada con la intensidad magnética del campo magnético terrestre, y cuando un buque de acero, de hierro, pasa cerca, Se le pega. cambia ese Claro, campo magnético terrestre y ahí detona. Correcto. Después otro tipo alucinante. de mina es lo mismo, pero con un tema de sonido. Claro. Por un tema del sonido de las hélices, detona. O después hay minas que son combinadas de sonido y magnéticas. Y después hay otras minas que son de presión. O sea, la mina está regulada a una presión hidrostática determinada de donde está en el fondo. Cuando pasa un buque por arriba, cambia digamos, la intensidad de la Claro, presión hidrostática, porque al estar más abajo la quilla cambia la presión por efecto de Bernoulli, ¿no es cierto? sí. Y la mina explota. Y las minas modernas, además, hoy día están combinadas los 3 factores: la presión, el magnético y el acústico, y además se pueden regular con 1, 2, 3, 4, 5 o 10 pasadas. Quiere decir que, por ejemplo, vos pones un minado ofensivo en el puerto, no sé, de Taranto, ponele. Pasa un buque, no explota. Pasan 2 buques, no explota. Entonces dicen, acá no hay minas. Al cuarto que pasa, explota. Claro. Correcto. Entonces tienen contadores de señales. Un gatillo, el primero no explota, el segundo no, el tercero explota. Y en otra Claro. el quinto, en otra el primero. Bueno, los submarinos los tiran desde los tubos lanzatorpedos, las minas. Está bien. Te interrumpimos, Jorge, con esto, pero No, me parecía no, muy pero No, es pero quería importantísimo. decir que los submarinos italianos en la guerra, en el 40, por el acuerdo que hace Mussolini con Hitler, él manda a
al Atlántico, Algunos submarinos, sí. manda 30 submarinos que operan desde, desde Francia, desde el puerto de Bordeaux, en la Francia ocupada, ¿no es cierto? Estos 30 submarinos italianos al comienzo de la guerra equivalían exactamente al mismo número de submarinos alemanes con los que empezaron ahí en el Atlántico los alemanes. Los italianos hunden 109 buques mercantes aliados, equivalente a casi 600.000 toneladas de desplazamiento aliado. Después muchos de ellos vuelven al Mediterráneo, pero se encuentran con una actividad muy agresiva de guerra antisubmarina de los británicos, que ya estaban poniendo sobre la mesa todo lo que estaban aprendiendo de la guerra antisubmarina. Así que tuvieron un costo muy alto los submarinos italianos, perdieron 88 submarinos, prácticamente los 2/3 de su fuerza. Siempre la fuerza submarina es una de las fuerzas con mayor número de bajas relativas en todas las guerras, ¿no es cierto? Miren, para que se den una idea, la fuerza de submarinos alemana durante la Segunda Guerra Mundial, de cada 4 personas, 4 marineros, 3 no volvieron a puerto. Bueno, los italianos es un 2/3, claro. Y los americanos tuvieron, es el servicio de toda la guerra en que mayor número de bajas relativas tuvieron. Segundo, el de la 8ª Fuerza Aérea, el de los bombarderos sobre Alemania. Un punto ahí cuando dijiste lo de los submarinos italianos entrando al Atlántico y volviendo. La armada los submarinos italianos, a diferencia de los alemanes, tenían, es el dato que tengo, mayor habilidad que los alemanes para sortear el paso por Gibraltar, que era un despelote de lo peligroso, ¿no? Sí, sí. Los italianos habían practicado mucho antes de la guerra, por directivas propias, el tema de, conocían muy bien, después los alemanes aprendieron, el tema de la corriente y la contracorriente que hay en Gibraltar. Entonces, prácticamente, sabiendo a qué profundidad exactamente con las mareas, se dejaban arrastrar por las corrientes para generar menos ruido y no ser tan detectados, ¿no? Los ingleses también lo sabían y se dedicaron a cazar eso, pero los italianos fueron unos maestros al principio en ese tema, del paso por Gibraltar. Ok, bueno, ahora sí, Jorge. Pasemos a la 7. Sí, la siguiente. Acá estamos. Esta es la S-10, una lancha italiana súper rápida, fantástica. La verdad tiene un diseño impresionante. Fíjense todo el carenado delantero para poder sortear cualquier problema de marejado y demás. Me hace acordar algunas torpederas que tenía la Armada nuestra a principios del siglo XX. ¿Eh? Sí, ¿cómo se llamaban esos? Esos se llamaban cazatorpederos, me parece. Cazatorpederos, exactamente. Sí, que tienen también todo un carenado por delante. Sí. Es fantástico. Y esta es buena, las fotografías son buenas, porque muestran el sistema de torpedos, cómo se lleva montado y cómo tienen unos rieles de desplazamiento para lanzarlo por los laterales de la lancha, y detrás se ven 4 cargas de profundidad para perseguir submarinos, digamos. Muy completa, la verdad, muy completa y muy veloz. Los torpedos italianos eran excelentes, mucho mejor que los torpedos aliados, fabricados en la fábrica Whitehead de Livorno, que Whitehead fue el inventor del torpedo. El torpedo, claro. En el 1870. Era un inglés que el tipo empezó a pensar como arma el torpedo, la desarrolló y se presentó en la Royal Navy para presentar su proyecto y no le dieron ni 5 de pelota. Entonces fue a Italia. Te están mojando la oreja, Guille. Pero está bien, siempre, idiotas hay en todos lados. Bueno, se lo presentó a los italianos y el rey de Italia
y la Marina italiana, a principios del siglo, antes del siglo XX, 1890, por ahí, se interesaron por el proyecto y fundaron la fábrica esta de Siluri Whitehead, que actualmente Como vieron las sigue... burbujas los italianos, ¿no? Lo asociaron con un espumante, con un Chianti. No ¿eh? puede con su genio, no puede con su No genio. sé, no que sé, todavía no sé. sigue funcionando la fábrica. Sí. Ah, Ay, ay. Bueno. ay, estos tenderos, ¿qué le vamos a hacer? Esto no es En la serio, página- muchachos, esto no es no, serio. bueno, es Italia, es alegría esto. Ah, En la página siguiente hay una lancha muy particular. Yo no pude conseguir fotos mejores, pero es interesante por la serie. Estas lanchas, cuando aparecieron, son lanchas más pequeñas, tienen un solo tripulante, que esto es literalmente una muy a lanchita popa. para quienes no nos están viendo, una Sí. lanchita. El tripulante va a popa. Cuando la primera vez se las vio, e incluso después de la guerra se hicieron investigaciones, y primero se las creyeron lanchas suicidas. ¿Por qué? Porque toda la trompa tiene explosivos. Es decir, Sí. la idea era estrellar la lancha contra una unidad enemiga. Parecen Pero las en que realidad desarrollaron los japoneses, ¿viste? Tiene una onda son así. parecidas, claro, y por eso se las asociaron. Después se dieron cuenta que las italianas eran mucho más inteligentes. Claro. ¿Por qué? Porque el tripulante va muy a popa, al borde final de la lancha. Y la punta la lanza y tiene un dispositivo que lo tira para atrás fuera de la lancha, pero lo tira sobre como una colchoneta flotadora. Como la de las piletas. Voy a tratar de describir esto, es realmente muy impresionante. Estamos hablando de una lancha que debe tener, ¿cuánto? 2 metros, 3 metros. No. Ponele 7, 8, 10 metros. Sí, 10 como metros, mucho, pero ahí veo el tipo, sí, bueno, bueno. Algo, es larga, larga. digamos, y realmente endeble, o parece endeble, que en toda la parte de adelante tienes como la lancha bomba, ¿no? Sí. Claro. Y el tripulante va como sentadito atrás. Cuando es expulsado, queda como en una de esas colchonetas de las pelopinchos, o sea, que queda flotando. No, se tira, no, queda como en una tablita barrenando la ola Claro. de la lancha. Guarda que esto era una idea vieja, ¿no? Porque en el siglo XIX o XVIII los tipos hacían los brulotes. Es decir, un buque Claro. lo cargaban de explosivo, lo lanzaban con las velas hacia la flota enemiga y los tipos se rajaban después. Exactamente. Es un brulote sofisticado, digamos. Un brulote Organizado. sofisticado, exactamente. Ahora, escúchame, igual la explosión, ¿cuán lejos los agarra los tipos? Pues están ahí, tampoco está. No, 500 metros. No, ponele, eso, ¿no? tampoco es joda. Claro. No, pero la verdad la idea es fantástica. Sí, Sí. hay No tuvo que mucho hacerla éxito. esa igual, ¿eh? Hay que Claro, subir. no tuvo mucho éxito, pero la verdad que la idea era buena. A primera vista era muy buena. Te digo una cosa, si la pones, viste como los bungee jumping, todo eso, si la pones ahora Mm. como atractivo turístico, va a haber gente que garpe. Porque Sí, con toda seguridad. Con toda seguridad. Mañana voy a patentar la idea. En la página siguiente. Esto. Se ve el escudo de la décima décima. flotilla, la más famosa de todas, indudablemente. Y después con una una placa. calavera mordiendo una rosa. Y después Un una gesto, placa. un gesto bien latino. Sí. Es bien de Condottiere ese escudo. Sí. Es un escudo de Condottiere. Sí. Y hay una placa que yo la puse porque me pareció bien por los dibujos. La variedad de lanchas, submarinos de ataque y las armas de acecho, que vamos a ver la más importante o la más famosa. El desarrollo es impresionante. Lo que han hecho los italianos acá supera todo lo imaginable en marina. Sí. Para mí. Consulta técnica, porque vos lo que estás diciendo, o sea, ustedes hablan como de época de oro, del diseño, del desarrollo de la industria naval. Esto no es de la época del Duce, esto viene de lejos, ¿no? Digo. No. A ver, es mitad y mitad. Digamos, hay desarrollos después de la Primera Guerra Mundial, pero que tienen que ver más con buques de superficie, lo que decía Marcelo al principio.
los comandantes de la Armada estaban todavía en la batalla de Islandia. Entonces, el trabajo mayor venía por ahí. Eso no quitaba que desarrollaran submarinos porque le vieron el valor y que a medida que empezaban a crear cosas, se les ocurrieran cada vez más cosas. Ese es el desarrollo. Claro. Yo creo que Claro. acá el Duce tuvo que ver, sí, por lo que yo decía, cuando Borghese le empieza a proponer cosas desde la flotilla, bueno, sí, bárbaro. Pero después hubo como una liberalidad o rienda suelta en la marina y en el diseño naval. Pero al Duce no le cabía, no le daba la cabeza para pensar toda esta variedad de cosas. El tipo No, pero pensó además, algo y después dejó hacer, nada más. como Duce dice era un Karina, plan. pregunta si esto venía del Duce o venía de antes. Sí, venía de antes, de 700 años antes de Cristo venía, Claro. Karina. Digamos, Italia, digamos. Me gusta porque, digamos, al fanatismo anglo-francés que yo tengo que padecer semana tras semana, viene Marcelo que mete la tanada, entonces ya se me arman terribles guerras mundiales. Trae la Italia Bueno. clásica. Claro. No, claro. no, digamos, soy un gran fanático de la tanada, lo cual no implica que todo el genio italiano, que una vez creo que lo dijo, no me acuerdo qué, un francés, suerte que son como son, si no dominarían el mundo. Porque esto viene 700 años antes de Cristo. Después siguieron por mar bárbaros, longobardos o lo que viniera. Después está, no sé, qué sé yo, lo tenés a Galileo, lo tenés... y para inventar cosas raras, Leonardo da Vinci ya inventaba máquinas de guerra El rarísimas. siglo XV y el XVI fue el siglo de las ciudades italianas. Ese fue genial. Sí, Bueno, yo que soy fanático de la República Veneciana, ni hablemos. Bueno. Pero no, los inventos de los italianos, como toda guerra, en toda guerra empiezan los tipos, mirá los ingleses, el avance. Vos imaginate, la Segunda Guerra Mundial, empezaron con aviones biplanos y terminaron con jets en el término de 6 años. Sí. Sí. Es una cosa de locos. Exactamente. Bueno, muchachos, avancemos que se nos viene la noche. Y ahora viene la gran operación, en la página siguiente. Es maravilloso. Describilo. Esto es a primera vista, es un torpedo alargado, ¿no?, por su tamaño, que tiene 2 posiciones de pilotaje, para llevar 2 buzos montados en ese torpedo. Y ese torpedo se llama Maiale, el chancho, ¿va? Es famoso. Vos sos muy elegante, famoso. Jorge. Quiero decirle a la gente que estamos viendo un tubo de un diámetro, ¿cuánto puede tener eso? 70, 40, 400 60. milímetros. 60. Y bueno, los torpedos son 533 más o menos. Por eso. Todos los torpedos modernos son 533, pero esto sí, más o menos... Esto es como un scooter montado sobre un tubo. Entonces son... Claro, es un torpedo con una cabinita donde van 2 tipos arriba. ¿Qué cabinita? Un asientito, un agujerito. Asientito, sí. Es una cosa, perdón que los interrumpí, sigan. Siluro a corsa lenta lo llamaban, o sea, torpedo de corrida lenta. Seguí, Guille. Sí, eso es un arma de, no sé quién, nos mezclamos todo. Sigan, los dejo 2 minutos y se pelean. No. Es un arma de asalto. Es un arma para atacar un punto fijo, para hacer lo que llamaremos una operación especial naval, si quieren. Estos torpedos podían ser llevados por submarinos. Había lanchas especiales que tenían hecha la cuna para llevar 2 de estos torpedos. Es decir, no eran torpedos que viajaran solos, digamos, había que llevarlos hasta el lugar de la operación.
Hay un tema, Jorge, que dijo recién Marcelo, que es un torpedo de corrida lenta, es decir, no iba a la velocidad que iba un Claro. torpedo, porque sería ingobernable. Iba No, mucho no. más lento, los tipos iban a flor del agua al principio, es decir, al límite del agua, con la cabeza afuera, y cuando se iban acercando a los blancos se sumergían y los iban controlando en navegación hasta colocarlos debajo del blanco. Exactamente. La operación más famosa es el ataque al puerto de Alejandría. Y uno de los comandantes de la operación, está aquí arriba en la foto, es Luigi Durán de la Penne, con su equipo de buzo con el cual montaba estos torpedos, que es el típico traje de buzo pesado. Después había otros equipos un poco más livianos, por supuesto. ¿Y cuál era la idea? La idea era llevar un equipo de 6 de estos torpedos para atacar los buques británicos en el puerto de Alejandría. En la página siguiente hay un diagrama de este torpedo, de los cuales había variantes, había más largos, más cortos y demás. Las tripulaciones siempre eran de 2, y debajo del torpedo está el diseño del submarino que se llamaba Sire, que es el portatorpedos, es el que lleva estos torpedos. Los que están viendo la imagen van a ver que el submarino tiene 2 contenedores, que en realidad son 4, hacia proa y hacia popa, donde se cargaban los submarinos. Ahí hay que, Jorge, también sumar el coraje de estos pibes, porque no solamente era la aproximación, sino que se sumergían, tenían que aproximar el torpedo a la base, a la quilla del buque, o a la popa, o en algún lugar, fijarlo, y luego huir desesperadamente nadando, rogando que la espoleta les diera tiempo a que no explotara con ellos debajo del agua y les destrozara la onda expansiva a la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que decíamos del que estábamos viendo antes de las lanchas? O sea, ¿cuán lejos estás de eso? Ahí están las dimensiones que se les preguntaba. Medio metro tenía de diámetro el tubito, ¿cómo se llama? 500 milímetros. Claro. Pero Por 6 metros. Los tipos iban como a caballito del torpedo. A ver si se entiende el coraje de estos tipos. Claro. Iban a caballito del torpedo. Se sumergían con él. Lo colocaban y salían nadando. Unos locos, perdón, con todo respeto, ¿no? Bueno, ellos atacaron varios. Bueno, el de Alejandría, que era la base naval británica, fue una operación, como dijo Guillermo, con Durán de la Penne. Eran 3 mayales que fueron y atacaron los acorazados Valiant y Queen Elizabeth, que quedaron prácticamente inutilizables por mucho tiempo, y hundieron un petrolero además. En la página siguiente está el diagrama. ¿Acá? A verlo, claro. Sí. Ahí está. Ahí está cómo entraron al puerto y cómo los atacaron. Winston Churchill, cuando se entera de la operación, porque caen prisioneros algunos italianos. Lo que significa que nadaron rapidito. Bueno, dijo, es un extraordinario ejemplo de coraje y genialidad, dijo Winston Churchill. Realmente fue una operación magnífica. Después en Gibraltar también hicieron operaciones similares. En Haifa, en el puerto de Haifa también. En Gibraltar el que dirige la operación es Borghese. Borghese, claro. Casi todos estos eran muchachos de muy alto nivel social que habían entrado, digamos, en esta rama súper exclusiva y digamos, de operaciones de alto impacto y peligrosísimas, que entraron, que estaban en la Marina Italiana, ¿no? Les consulto algo que no me queda del todo claro. La detonación, ¿cómo es? Tenía una espoleta. Por tiempo. Por tiempo, de tiempo. Digamos, todas las armas subacuas
cuando explotan, el daño monstruoso que genera un torpedo con respecto a una bomba es porque el agua, al no ser comprensible como el aire, Claro. El golpe es muy superior al de un artefacto explosivo en el aire, en la atmósfera. Porque atraca la carga, atraca el torpedo, lo Claro. concentra más la explosión. Claro. Claro. Además, cuando hay poca profundidad, en realidad el buque, el blanco, recibe dos explosiones. La explosión inicial y después el rebote Claro. que se da en el fondo y vuelve otra vez al Claro. blanco. Claro. Por eso cuando a veces, si vemos en YouTube, si ustedes ven ejercicios de lanzamiento de torpedos, se ve cuando el buque explota y después vuelve una segunda explosión y a un destructor lo parte al medio, Sí. directamente. Claro, pero la espoleta Porque puede fallar, entonces los también. puede agarrar a los buzos en su escape y los destroza. Claro. Claro. No, el riesgo es terrible. ¿Se morían todos? ¿Se moría la mitad? ¿Se moría el 70%? No, Pero además hay otro detalle que yo lo vi hacer en Malvinas, en el puerto, en lo que era Puerto Argentino, y lo hacían los ingleses en estas bases. ¿Qué hacían? Iban con lanchas o botes por el puerto patrullando y de forma asistemática lanzaban granadas de mano al agua. ¿Me comprendés? ¿Y qué hacen con esas granadas? Si a vos te agarras sumergido una granada, no es que el esquirla lo que te revienta, es la onda expansiva, como decía ahí Marcelo, te destroza. Claro. Acá hay una historia interesante. Después de que colocan los explosivos, dos de las tripulaciones se escapan, las van a capturar al día siguiente. Pero a Durán y a su compañero los capturan en el agua en ese mismo momento. Claro. Sí. Entonces lo embarcan en el Valiant, que es donde ellos pusieron la bomba. Abajo, en un calabozo sobre la quilla. Claro, entonces ellos los interrogan para que digan de la bomba, de qué va a pasar, dónde está y demás. Y estos no dicen nada. Cuando se quedan solos, se miran diciendo, esto va a explotar y vamos a salir nosotros volando por el aire. Entonces en un momento, de acuerdo a los dos, los llaman al oficial que los tenía en custodia, le dicen que quieren hablar con el comandante de la nave y le dicen, va a explotar a tal hora. Y no le creen. Entonces los vuelven a meter en el calabozo y estos dos italianos se daban ya por muertos. Bueno, el Valiant explota, la explosión se produce. Por suerte ellos salen con heridas menores. Pero es interesante la relación. Primero te interrogo para que me digas y cuando me decís no te lo creo. Ahí también hay que otra dificultad que tenían los tipos al aproximarse es que los británicos ponían redes gruesísimas en distintos accesos al puerto, y los tipos tenían que ir a veces iban con unas pinzas, se detenían, abrían agujeros en esas redes, pasaban el maleable. Es de locos. Es de locos esto. Es de locos. Claro, los buques hasta la Segunda Guerra Mundial, los grandes buques de línea, tenían las redes antitorpedo que se colgaban. Bueno, yo en su momento, acá en la Armada Argentina, estaban las viejas redes antitorpedo de los acorazados, Rivadavia, Moreno, de esos, que en su momento se pensó colgarlas al costado del portaaviones 25 de Mayo para en caso de un eventual ataque con misiles mar-mar, claro, el misil explotara en la red. ¿Viste cómo ahora ponen los rusos esas canastas arriba de los tanques? Sí. Claro. Bueno, porque ese tema de las redes también lo habían puesto los americanos en un momento como doctrina antimisil. Después, por supuesto, fue una idea media loca que no funcionó, ¿no? Pero esas redes de acero estaban
se usaban en todos los buques en la guerra. Entonces los hombres rana, como se le decían, los uomini gamma, en realidad eran los italianos, tenían que cortar estas redes con pinza y mandarse por ahí. Sí, una locura. Impresionante. Para evitar estos problemas, los rusos actualmente han desarrollado un torpedito con carga nuclear que es lanzado a miles de kilómetros del blanco. Ya. Guarda, Pero no autocorta las rejitas. No. Bueno, No, para crear. no tiene gracia, No, sí. ellos, para crear un mini tsunami, Claro, Sí. Sí, claro. para impresionante. atacar blancos terrestres. Pero, bueno, ¿cómo continuar? En la página siguiente está la foto del Valiant, precisamente, el acorazado y a su gemelo, el Queen Elizabeth, que lo dejaron fondeados en Alejandría, con un daño muy importante. Un lindo Hay una lugar para ser película, fondeado. hay una Sí, hay una película película que lo antigua cuenta. que lo cuenta, que inclusive la orden de los británicos fue, el buque estaba hundido y apoyado en el fondo, en el Sí. fango del puerto, pero los ingleses seguían haciendo, digamos, como si el buque estuviera flotando, para que la fotografía aérea de los italianos o de los alemanes no Sí. pensaran que había sido efectivo el ataque. Sí, lo ocultaron durante bastante tiempo, es cierto. Durante bastante tiempo lo ¿Cuál es la ocultaron. peli, Marce, te acordás? Ah, no me acuerdo, No, imagínate, la vi en blanco y negro, así que... Bueno. Ahora, los alemanes no tuvieron, no sé si los alemanes no blanco y tuvieron la negro, pero- sagacidad de apoyar estas acciones de los italianos, no la vieron, ¿eh? Te iba a decir, ¿y esto cómo era la Sí, relación? Porque esta genialidad, Podrían bueno, haberlo- No, Una la relación de relación merda. era mala. Claro. La relación, es una cosa rara, porque al fin de los años 30, antes de la guerra, Hitler lo admiraba al duce. Tenía una admiración real y sincera con el duce. Después, claro, después vino la invasión de Yugoslavia, de Grecia y todo. bueno, claro, después se le Se empezó a... desmoronó todo. Era un collar de melones el Lucha. Sí. Claro. Hay una historia final de estos tripulantes. Cuando en septiembre del 43 Italia se rinde y empieza y se pasa al bando aliado, Durán de la Penne se incorpora a la marina italiana a favor de los aliados. Y va a hacer alguna de estas operaciones, por ejemplo, en el puerto de Taranto. Claro. Y en otros puertos. Y Borghese, que es el fascista, va a seguir peleando, pero del lado alemán, haciendo las mismas operaciones. Es interesante. Bueno, el la mismo equipo de décima trabajo. flotilla. La cabra siempre tira al monte. Sí. Bueno, Borghese es, tenemos que pensar el apellido, ¿no? Una de Sí, las también. familias nobles, si no la más importante de Italia, ¿no? Sobre todo de romana, con más pergaminos que la casa de, ¿cómo es? De Saboya. Del rey de Italia, de Saboya. Claro. Pero era un fascista convencido, y cuando termina la guerra funda un partido fascista en Italia también, ¿no? Sí, y creo que en los 50 trató de dar un golpe de Estado. Sí, también Me trató parece de que dar un también. golpe de Estado. Sí, y la familia noble lo repudió. Sí, ahora, pero Sí, volviendo sí. a los alemanes, ¿no vieron esta capacidad de daño que tenía la Armada italiana para hacer algo en común? ¿Me comprendés? Porque, por ejemplo, a ese ataque con los mayales sobre Alejandría podría haber sido seguido por un bombardeo saliendo desde Italia, ¿me comprenden? De la Luftwaffe. No, me llama la atención lo corto de mira de los tipos, ¿no? Bueno, no Sí, debería. sobre todo que estamos hablando, yo quizás hay que poner en el contexto total de la guerra. La operación ¿cómo es? De Alejandría, estamos hablando de mediados de diciembre del 41. Sí. Se estaba frenando la operación Barbarossa,
O sea, creo que toda la energía de Hitler en ese momento estaba ahí, estaba en el frente de Moscú. Estamos hablando del 20 de diciembre del 41. Yo creo que ni lo tuvo en cuenta este tema. ¿Qué sé yo? No, Es una apreciación mía pensando en el contexto general, ¿no? Sí, Pero, a no, ver, ahí a también puede Jorge, haber ¿no lo un teníamos a poco- Rommel ya en el norte de África? Sí, ya estaba Roma en el norte Sí. de África, Y claro. entonces, ¿viste? Y entonces el amigo Kesselring estaba dando vueltas por Roma. Bueno, y la verdad que los convoyes italianos fueron muy efectivos en el suministro de Rommel, Sí, muy sí. efectivos, que lo Eso es cierto, mantuvieron sí. vivo hasta último momento, ¿no? Sí, y digamos también que la base de Alejandría era una base top de los ingleses. No Sí. era. La Claro. flota Sí, por- británica en el Mediterráneo Oriental era crítica para los intereses británicos en la guerra. Toda Sí, la pero comunicación con Suez. Bueno, pero también hay que tener por en eso cuenta una Rommel, su cosa. misión Sí, sí, Jorge. Sí. También debe haber habido algo de arrogancia de la Marina alemana, porque no se olviden que ni bien empieza la guerra, Prien entra en la base de Scapa Flow británica y con su submarino hunde un acorazado. Tenemos que hacer una historias bélicas al amigo Gunther, ¿eh? Sí, habría que elegir a dos o tres estrellas Sí. de los submarinistas alemanes y armar algo. tuvo mala suerte, Prien, porque cuando llegó no había nadie, pero... No, sí, estaba la Royal, ¿eh? No, la flota no estaba en Scapa Flow cuando Sí, llegó pero le Gunther pega a la Prien. Royal, que era un buque viejo, y lo Sí, destroza. pero la operación es fabulosa, la de Gunther Ah, sí. Sí, sí, sí. Escúchame, Guille, decile al Sí, esclavo. acá lo tengo a Abdul. Terminó de cortar el pasto acá en casa, ahora Te le... dije que no lo uses para tus cosas Le personales. tengo que dar de comer yo y ustedes no aportan un mango por el tipo este. Bueno, pero tenés el honor de Bueno. tenerlo. No, que labure como esclavo, viejo. En fin, bueno, Me dices cerramos, ahí, Jorge. eso es bueno. Es un imperialista inglés. No Es podemos hacer increíble, nada. sí, no hay nada que hacer. Es la pesada carga del hombre blanco. Sí. Yo quiero hacer una... Bueno, no sé, Jorge, si vos vas a dar algún cierre a esto No, cerralo vos. Me parece Bueno, tenemos que pensar, en septiembre, agosto del 43, Italia, primero en julio del 43, el rey lo destituye a Mussolini. Sí. No sé si se acuerdan, bueno, lo destituye el Congreso fascista que se junta por única vez, primera y única vez lo destituyen y el general Baroglio era, no me acuerdo. Mariscal Badoglio. El Consejo Badoglio, Fascista claro, me hace acordar algún movimiento nacional y popular que traiciona así Bueno. de un saque, ¿viste? Y en el año 43 Italia sale de la guerra. La Marina italiana se entrega a las fuerzas aliadas y inmediatamente es atacada por la Fuerza Aérea alemana, por la Luftwaffe. La flota estaba comandada por el almirante Bergamini, que estaba en el acorazado Roma, que era uno de los acorazados más modernos, y zarpan para entregarse a los británicos, a los aliados. Los alemanes los atacan, hunden el acorazado Roma, muere el almirante Bergamini, y a partir de ahí la flota italiana empieza a operar junto con las flotas aliadas. Pero una gran parte de la 10ª flotilla no se entrega y se pasa al lado alemán fascista, a la República di Salo. Ah, claro. La República de Saló, ahí que es un lugar, no sé si alguien lo conoce, pero es paradisíaco, sobre el lago di Garda. Y ahí donde nace la República Social Italiana, ¿no es cierto? Cortita, cortita. El último bastión fascista de Italia. Y muchos de estos... Duró lo que una Batakis. De la 10ª flota, claro.
Casi todos se quedan ahí, pero más que nada hacen operaciones antipartillanas, ¿no? Más que operaciones navales, hacen operaciones terrestres, y casi todos eran fascistas. Uno o quedaron de ese lado por un tema de patriotismo, ¿no? Había algunos muy fascistas, de estos, como era el comandante Luigi Ferraro, no sé si te suena, Jorge. Sí, Ferraro, sí, es cierto. Este Ferraro era fascista desde jovencito, ni siquiera oficial naval. Después se incorpora a Así es. la Marina, pero en realidad él venía desde las fuerzas paramilitares fascistas italianas. Camisa negra. Sí, uno, y antes, claro, un camisa negra, pero otro antes era de el ser, teniente. antes de ser oficial de Marina, Ferraro había asesinado a un guardia marina. Sí, él estaba. Sí, como fascista en una operación terrorista mató a un guardia marina. El examen de ingreso era. Y después estaba un teniente, Eugenio Wolk, que era de origen ruso. La familia Wolk eran nobles rusos que se escaparon de la revolución, se instalaron en Italia a fin de los años 20. Este Eugenio entró a la Academia Naval de Livorno y entró a pertenecer a la 10ª flotilla, y fue prácticamente el tipo que desarrolló todo el tema de los hombreranas modernos. El equipamiento, hasta por ejemplo cosas tan nimias como el reloj, la fábrica de relojes Panerai, que desarrolló fue el primer reloj en el mundo con que se podía ver de noche, como es con esta, con sí, con luminosidad. Con luminosidad, ¿no? Y bueno, termina la guerra el del lado fascista, Eugenio Wolk, ahí en la República Social Italiana, pero lo interesante, cuando termina la guerra, él se viene a la Argentina con toda la familia y es contratado por la Armada Argentina, y fue el que fundó o armó la agrupación de buzos tácticos de la Armada, Mirá que vos. fue en el año 50, fue la primer fuerza especial de América Latina. Eugenio Wolk, yo me acuerdo de haber conocido en la base naval de Mar del Plata lo que acá se le llamaba los chanchos, que eran exactamente la copia de los maiales italianos. Todo traído por Wolk, que fue el que desarrolló todas las técnicas de la agrupación de buzos tácticos de la Armada Argentina. Después en el 55, 56 creo que se volvió a Italia, pero él fue el que formó a los primeros buzos de combate de la Armada Argentina. Mirá vos. Impresionante. Mirá, que después dicen que no vinieron a Argentina. Tenemos gente que lo discute. Bueno, Jorge, la última es de cierre. Bueno, después de lo que dijo Marcelo, no tengo casi nada para decir realmente. Prácticamente. Pero, claro, vuelvo a las reflexiones que hemos hecho muchas veces cuando tratamos estas batallas y demás. El valor de la gente, el profesionalismo, el patriotismo, la responsabilidad, la capacidad, la verdad sigue siendo asombroso. Asombroso. Yo perdónenme, pero a veces me parece que estuviera hablando de un mundo desaparecido cuando hablamos de estas cosas. Bueno, llama mucho la atención. El tema que en la guerra a veces este desarrollo del patriotismo y del honor y de la muerte por la patria, en el año 1952, en una playa en la isla de, mirá vos, ¿de dónde? Imaginen dónde fue la batalla a Cabo Matapán, Matapán en Grecia, ¿no? Sí. Y en una playa de Sardeña, en el año 52, apareció una botella con un mensaje adentro que decía, lo tengo anotado, está en italiano, lo voy a traducir, dice, nave real fiume. Vi prego, signore, o sea, les pido, señores, informarle a mi querida madre que muero por la patria,
Soy el marinero Quirico Francesco da Futani, de Salerno. Gracias, señores. Viva Italia. Qué impresión, Es Marce, qué impresionante. increíble. Es Qué impresionante. increíble. La madre fue informada y el hijo recibió post-morte la medalla al valor militar en su memoria. Qué impresionante. Bueno, maravilloso, nos dejaste sin palabras, tanto sin palabras Así que no es. me acuerdo qué hacemos la semana que viene, Guille. Y no lo discutimos, pero están ahí algunas ideas dando vuelta que podemos discutir luego. Listo, listo. Bueno, Sí, entonces, sí. sorpresa. Espero que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Les mandamos un beso a todos. Muy buenas noches. Hasta luego, señores. Chau. Gracias a todos. A presto, grazie.